afectuoso amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides y de la página liturgo.org. Saludo afectuoso, mi querido diácono Mauricio Hernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro, mi querido afectísimo, reverendísimo Jesús, ya se va. Álvaro Sáenz. No, y recordar algo, ojalá nos puedan dejar sus comentarios en tu canal de YouTube. Sí, o en la página también, donde quieran. Sí, y es importante que ojalá que se registren, bueno, que busquen el video. Si usted está oyendo en audio, sepa que en video existe una versión de este programa, esta misma versión, y usted entra buscando Liturgo en su página de YouTube, en su programa de YouTube, y ahí entonces, además de escuchar y ver un poco lo que hacemos, también suscribirse es importante. Al rato pueden comer palomitas viendo el video, pero hay otros que tienen que estar haciendo oficio, viendo el audio. Entonces, esa es la realidad que tenemos ahora. Sí. Y básicamente, nuestra amiga Ligia dice que ella como nos conoce y como ella conversa con nosotros siempre, no le hacemos falta en las caras. Pero que habrá gente que sí. Pero habrá gente que sí le hace falta. Y hablando de caras y en servicio a la diaconía, a la cual atiendo, el evangelio del día de hoy es especialísimo para nosotros los diáconos de la Arquidiócesis de San José, que tenemos que hacer presencia real de Cristo servidor en cualquiera de los ambientes. Entonces, imagínense por dónde se puede ser que apunte. Después explico qué es una diaconía, pero... Claro, y es importante que lo haga, pero además, bueno, ese es el evangelio para todos. Yo creo que ese número tan expresivo de 72 tiene que quedarse sonando en nuestra mente como algo determinante. Sí. Y ese 72, vamos, dice la lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, las mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Pónganse en camino. Miren, que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en esa ciudad y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. ¿Por dónde nos vamos hoy, Álvaro? Porque tengo muchas cosas. En primer lugar, iba a protestar con la palabra mies, porque siempre me ha parecido una palabra como tan extraña, tan ajena a nuestra sí. realidad. ¿Qué dice con nosotros? Yo tengo que proclamar lo que dice acá. Cosecha. Claro, cosecha es la que nos habla a nosotros, porque mies, sí, es castellano, perfecto castellano, pero es muy ajena a nuestras latitudes. En fin, ¿por dónde nos vamos? No sé. Vamos con los 72. ¿Cuál es la realidad de los 72 en nuestro tiempo? Y hablaba de las diaconías a los cuales los diáconos nos debemos. Son lugares en donde hay que hacer presencia de Jesucristo servidor.
Pero la diaconía hay varias. Ahí están, por ejemplo, la del mundo de las personas que están y familias que están en adicción, la de las personas en duelo, las que sufren. O la mía, por ejemplo, la de las personas que trabajan, porque yo soy parte de los profesionales intelectuales y empresarios. Jesús. Amén. Y también hay una cultural, ¿verdad? Hay una de cultura donde está nuestro querido José Vega. Está también la diaconía del mundo de la política, donde están algunos hermanos trabajando lo que es acciones comunales. Sí, porque hay que evangelizar el mundo. Esos son los 72 de nuestro tiempo. Claro, 72, porque se lo escuché a un maestro de Biblia que citaba a su vez a otros maestros. Parece, pero no ubico el texto. Yo nunca he podido encontrar. Tengo que buscar a ese maestro para que me diga. Que parece que en Génesis, en los capítulos iniciales del 1 al 12, aparece una descripción del mundo en el que vienen los nombres de las ciudades que forman el mundo entero. Y resulta que esos nombres son 72 nombres. De manera que lo que propone la Biblia es que el mundo está formado por 72 pueblos. Claro, es en el lenguaje catequético de la Escritura. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando envía 72 discípulos a visitar los pueblos? Está enviándolos al mundo entero. Esa es una especie como de glosa lucana del vayan por el mundo entero. Y vayan por el mundo entero fue esa habilidad que tuvieron esos discípulos que llevaron la palabra hasta la India, la llevaron hasta China, Bueno, sí. la llevaron a los confines, bueno, lo que se conocía en aquel momento, porque dilema fue cuando Colón desembarcó en América, porque América decía, no está en la Biblia. Pero están en una nota cultural. Claro, sí, eso es un comercial. El tema aquí es que entonces Jesús estaría enviando a todo el mundo porque Él espera llegar a todo el mundo. Yo creo que hemos sido muy fracasados, ¿verdad?, en el proceso evangelizador. Tal vez el reinado como tal, esa expresión del malkut, que es la palabra en arameo, es lo que tal vez hemos confundido, porque entre reinado y reino hay mucha diferencia. Sí, tal vez. Lo que pasa es que esa idea, para mí es espeluznante descubrir cómo aquellas preciosas comunidades de San Pablo, nacidas en los primeros años del cristianismo, y me refiero a la misma Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Konia, Derbe, Tu querido Listra, Éfeso. Éfeso, desaparecieron. Esas comunidades murieron bajo la bota otomana. Disculpen, murieron bajo la bota otomana porque los otomanos traían pegado a ellas el credo musulmán. Que es muy distinto a la Pax Romana, en donde los romanos Sí, asumían lo que cada pueblo tuviera mientras pagaran los impuestos y tributaran lo que tenía que ser al César. no, los otomanos eran un pueblo muy bravo que vivía en ninguna parte porque ellos no tenían ciudad, que descubrieron una tierra tan maravillosa como es Turquía y se la comieron, pero no solo Turquía, siguieron con Grecia y siguieron con todo lo que se encontraron. Y uno de los principios que los arqueólogos resienten es que los musulmanes, hay historias sobre los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, cuando uno va a Egipto, ve Sí, en también nosotros hemos tenido parte en los cierta iconoclasta, la destrucción cosa de de muchas iconoclastismo. cosas. En Egipto se ven En los obeliscos principalmente. los relieves de los templos están Y masacrados. picados con piqueta, o sea, como quien quiere botar algo. Y fuimos nosotros, fuimos los cristianos. Pero los musulmanes eran mucho peores. Los musulmanes arrasaban las ciudades. Y me tocó, bueno, perdón la pedantería, pero ver desde lejos donde estaba Colosas. Y como no me llevaron, en otro viaje que hice, pasé por Colosas. De Colosas no hay nada. Es una montañita de tierra, debajo está la ciudad. Porque los musulmanes todo lo destruyeron. Entonces destruyeron la cultura y destruyeron la religión y destruyeron todo. Si esas ciudades se perdieron, ¿verdad? Uno se da cuenta de que la católica Francia es hoy un hueco de ateísmo. España, que evangelizó el mundo, es hoy un foco Hay un vacío de de vacío. cristiandad. Sí, vacío de cristiandad. Y lo mismo con otros países. Hay más cristianos sólidos en Alemania y en países del norte de Europa. Pues Rusia. Rusia hoy es uno de los países más cristianos del mundo. Pero
no hemos logrado mantener el nivel del cristianismo que Cristo quería que nosotros hiciéramos para poder venir Él al final de los tiempos a hacer la Pero cosecha. será, te presento esta tesis, ¿será por algo que viene mismo acá en el Evangelio de San Lucas? ¿Será porque nos quedamos en ciertas formas como tiranizar a el gran pecado de Sodoma, que no es el que muchos pueden llegar a pensar, y lo Claro, tiranizamos y hacemos una única interpretación? Porque lo mismo viene en Pablo a los Gálatas. Gálatas es una de las cartas más difíciles de leer de Pablo, sí, es muy higadosa, porque ¿verdad? es completa y enteramente visceral. Sí, él está furioso y escribe su carta furioso. Y los Gálatas son precisamente esas ciudades que mencioné: Antioquía de Pisidia, Conia, Listra, Derbe. Esos son los Gálatas. Porque, y perdón que te interrumpa, porque si hacemos una encuesta hoy, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Te apuesto que nos vamos a un pecado Ah, sexual. sexual. Y además es una tontería porque en la Biblia el gran pecado es no ser acogedores, no recibir a las personas, no aceptar a las personas como son. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el cristianismo? Siempre se habla mucho de eso. Se celebran, se celebrarán cuando llegue la hora los 2000 años de la dominación romana dentro de la iglesia. Hablo de Roma imperio. ¿De qué nos sirvió a nosotros el imperio romano? El Papa Silvestre tendrá que explicarnos por qué aceptó esa estructura que le cayó encima a la iglesia cuando en el 313 fuimos admitidos y después nos fuimos acomodando y nos enseñoreamos de la ciudad de Roma. Cuando Constantino se fue huyendo de Roma porque estaba horrible y se fue a vivir a su ciudad, a Constantinopla, al actual Estambul, la iglesia se enseñoreó en Roma y se apoderó de ella. Y después la tuvo como posesión y se quejó mucho, y en el año, no sé, decía algo, en el siglo XX, cuando se la quitaron, le quitaron Roma, le quitaron Italia, la iglesia se resintió. Pero yo creo que habíamos cometido un error enorme porque nos habíamos instalado y nos sentimos reyes de este mundo. Porque dejamos de aspirar a los verdaderos bienes, a los reinos, a los del reino. Los del reino. Y uno se puede fijar en ese texto y expulga un poquito el texto y se da cuenta de que uno llega a la casa a evangelizar y lo que dice es que descienda la paz sobre esta casa. Y la paz es Dios mismo. Dios mismo, la paz es Jesucristo. Por eso en misa a ustedes le decimos: el Señor esté con ustedes. El deseo más profundo que yo tengo que tener en mi corazón, y estoy tomando conciencia de eso ahora, porque viera que no soy tan hábil para ciertas cosas, estoy tomando conciencia ahora de que mi saludo es desearle a usted que Jesucristo esté en su corazón, que es la paz, y no paz como falta de guerra, ¿verdad? Porque eso no es paz, eso es no sé. Eso es un concepto que no procede. Porque la paz de Cristo es alegría, gozo, serenidad, bueno, paz. Y has revisado el itinerario que tiene que tener el discípulo para dar el reinado de Dios. Todo lugar es tierra santa. Todo lugar es Todo tierra lugar es santa. tierra santa. Y él, Y perdón que te interrumpa. Y Lucas recoge una expresión cuando no te quieren recibir que es muy hebrea. El sacudirse el polvo y de hacerlo en la plaza. ¿Y sabes por qué en la plaza? Porque se supone que en cada pueblo la plaza, después de Sanedrín, después de la sinagoga, es el lugar donde todos tienen que estar concurriendo. Todos son testigos y todos hay. Eso te lo digo porque hay una anécdota muy bonita que la dice no me acuerdo ahora cuál es el rabino. Alguien se encontró unas perlas preciosas. Entonces, como se las había encontrado, tenía que decir durante 3 días al menos que se había encontrado ese collar. Después de los 3 días de anunciarlo, se lo podía dejar. Entonces la persona, para cumplir con la ley, se fue a la plaza a las 3 de la mañana, cuando no había nadie, y dijo: me he encontrado este collar de perlas. ¿De quién es? ¿De quién es? Los 3 días hizo el anuncio. Nadie, por supuesto, dijo nada. Al cuarto día llegó exhibiendo su collar de perlas. Cumplió con la norma, cumplió con la ley. claro. Ahora, a mí me impresiona mucho, bueno, hay que llegar como ovejas en medio de lobos, pero dice
Y uno llega a la casa que va a evangelizar y dice, primero, que descienda la paz sobre esta casa, es decir, que el Señor esté con ustedes, desear la presencia de Dios. Si ahí hay alguien que merezca la paz, y hay que permanecer en la casa y comer y beber de lo que haya. Pero yo me quedo pensando, me pongo a pensar, ¿y de qué hablan? No, hacen presencia de Dios en las casas, convencen al corazón humano de que viviendo esa paz de Cristo pueden ser mejores personas. Entonces, la evangelización no es algo tan estructurado tal vez como nosotros lo hemos visto, sino que es una actitud, es un testimonio, es un compartir los dolores, es un acompañar las tristezas, es un estimular las alegrías. Entonces uno se da cuenta de que tal vez la evangelización nuestra ha sido muy estructurada, porque como venimos de una institución estructurada que tiene código del derecho y que tiene planes pastorales y que tiene qué sé yo, hay que hacer lo que ahí dice. No sé, creo que hay que anunciar a Jesucristo. Oye, ¿te has puesto a pensar en estas comidas? Que es muy probable que todos esos discípulos, en los cuales hay hombres y mujeres, hicieran lo que veían que Jesús hacía cada vez que se sentaban a comer. El pan que parte y se reparte, él mismo Claro, haciendo Eucaristía. Aunque Eucaristía. todavía no había Aunque Eucaristía, todavía no había Eucaristía. pero sí hay un compartir la realidad de las personas. La gente lo que más necesita es de mi Escuchar. acompañamiento, de mi escucha, claro. Y eso es lo que nosotros muchas veces no hacemos y posiblemente sea lo que esté afectando nuestra presencia en el mundo, porque nosotros somos, vuelvo a repetir, una institución. Y llegarle a una persona como una institución, entonces me parezco mucho a lo que se llamaba en mis tiempos de escuela la unidad sanitaria, que llegaban a la escuela unas señoras con un gorrito blanco y una cosita blanca y una hielera en la mano y la escuela entera se moría del terror porque venían a vacunar. En esa cosita venían las inyecciones que te iban a poner. Y era cierto. Entonces, eso somos nosotros. Somos de la unidad sanitaria, somos enfermeros que venimos a hacer un proceso doloroso. No, El proceso doloroso no lo tienes en la primera lectura, pero hay algo esencial en la primera lectura que tenemos el día de hoy. Estoy sacando el tiempo realmente para contemplar el paso de Dios, porque solo este hecho llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. No no. dice que están caminando, no, es que hay que detenerse No. para Hay realmente que disfrutar la hay que situación. compartir la compañía de los seres humanos. Hay que encontrar las razones por las cuales nos amamos y no por las cuales nos odiamos. Pero para nosotros la idea de Dios es tan superficial muchas veces y Dios sigue siendo el Señor ese furioso que golpea y grita, que entonces para nosotros la religión es ese Señor. ¿Ves el problema que tenemos heredado de esta falsa concepción que tuvimos de lo que pasó en Sodoma y Sodoma? Sí, Fue un claro. castigo por algo que no es. No, es el castigo de Sodoma y Gomorra se supone que es por la falta de capacidad para acoger a los demás. Por eso, Acordémonos, perdón que te interrumpa de nuevo, acordémonos que eso hay que unirlo al trato y buen trato a las viudas y a los huérfanos. y a los huérfanos. Sí, lo que pasa es que, claro, también, bueno, si ya pusimos el ejemplo de la enfermera, también es cierto que si yo tengo que poner una vacuna a usted, de las vacunas que eran muy buenas, no de las de ahora que son medio bateadas, si yo tenía que poner la vacuna de la polio, le iba a hacer daño. Por eso es que Pablo el día de hoy en Gálatas sigue estando molesto, voy a usar esta versión, dice, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo está fúrico. Cuando lean la carta a los Gálatas, por favor, comprendan, Pablo está molesto porque hay una situación en especial que le ha causado que sus entrañas se revuelvan. Sí, pues yo vuelvo al mismo elemento, el elemento ese. Vos estás con la enfermera, ¿te traumó la enfermera? Claro, mucho. A lo que voy es a que muchas veces la presencia del Evangelio en mi casa, bueno, es como la luz, ¿verdad? Debería ser como la luz. Encienden la luz y siempre pongo el ejemplo, en misa siempre hablo del cuarto de los chunches, es que ya no se usa el cuarto de los chunches en las casas modernas porque las casas modernas son muy pequeñas, tienen cuartos para las personas,
Tal vez haya una galera en el patio, si es que hay O patio. debajo de la escalera o Sí, atrás. en alguna parte hay un lugar donde se echan las cosas que ya no se ¿Cuántos usan. sustos? Dice mi esposa. Claro, Cuarto que mío. normalmente ese cuarto está con la luz mala, porque como nadie va ahí, encienda la luz y se va a descubrir el desastre que hay ahí, aparte de las ratas y las cucarachas y otras cosas. El Evangelio también es eso, encender la luz para que limpiemos eso, porque eso no puede estar así de sucio. Que usted lo tiene sucio porque no lo ve, porque no quiere verlo. Entonces, también evangelizar va a ser de poner en evidencia ciertas cosas que deben ser modificadas. Oye, pero evangeliza el que realmente presenta el testimonio de vida, historia de salvación que hemos dicho. Creo que mucha gente me dice a mí que cuando estoy hablando hablo de mis errores. Es que tengo que aceptar que como criatura los he cometido y que gracias a Dios los voy corrigiendo. Sí, pero ¿por qué no hablo un poquito más del amor con que Dios me abraza? Es que esa es la última parte, porque a la gente le encanta oír lo malo que somos, pero le fascina más saber de que a pesar de que soy malo, Dios está siempre con nosotros. Y entro yo en un conflicto que hace rato me viene molestando y es el hecho de que Dios es compasivo y misericordioso, lo cual es una verdad grande como un templo, pero también la idea de que Dios es santo y que ante la injusticia no se va a quedar impávido. Para eso nos tiene a nosotros. Claro, lo que pasa es que en ese momento ahí se pone, ahí aparece nuestra condición de luz, otra vez, para señalarle a una persona que está haciendo mal el daño que está haciendo para que se corrija. La corrección fraterna y no sé cuántos pasajes bíblicos podríamos citar. Oye, en aquí. el Padre Nuestro no decimos perdona nuestras faltas como nosotros Sí. perdonamos a nuestros Y deudores. Jesús en el Sermón de la Montaña de Mateo dice, porque si no perdonan, no van a ser perdonados. Ojo por ojo, Entonces, diente por diente, perdón. No, perdón, lo que pasa es que si hay un problema ante la santidad de Dios, la santidad de Dios no puede permitir que la gente haga injusticias con terceros. Porque ese es el otro problema. Yo no sé si me puedo hacer daño a mí mismo, pero si yo le hago daño a un tercero, Dios se va a resentir con eso, porque eso no forma parte de su misterio de salvación. Y esos son los 72 a los cuales estamos llamados en nuestra casa, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en nuestras diaconías, en todo. Somos los 72. San Pablo dice allí que ser circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. ¿Cuántas veces nosotros medimos a las personas por lo que hicieron o por lo que tienen? Porque lo que tienen es eso. Y bueno, lo que tienen es eso. ¿Están circuncidados o no están circuncidados? No te importe. No te importe. Respetar a las personas en la condición en la que están, porque tal vez si te quedas a la par de ellos y te solidarizas con ellos, lleguen a cambiar esa situación a mediano plazo. Porque se dan cuenta que como criaturas amadas también nosotros tenemos limitaciones que podemos compartir. Claro, Y algo que hablábamos creo claro. que hace 15 días, donde abunda el pecado, sobreabunda Sí, la gracia. claro. Y Dios tantas veces se puede valer del pecado para provocar conversión, para provocar muestras de amor, etc. Vayamos terminando con esa frase que creo que es lo más importante. Cuando lleguen a la casa, el deseo es a la casa a la que vayan, que descienda la paz sobre esta casa. Y San Pablo lo dice al final del segmento de los Gálatas que hoy hemos leído, y lo dice con una gran ternura y con una gran fuerza, con esa determinación tan paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. ¿Qué más grande podría usted desearle a los suyos? Por eso bendecir antes de corregir Claro, injustamente. sí, bueno, sí, es como la técnica y el arte de mostrar el amor de Dios para que en contraste con el amor de Dios yo descubra que puedo hacer algo para mejorar mi propia vida. Ánimo, pues. Feliz domingo, feliz día del Señor.